por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. ¡Sóplale, compadre! Mira nomás. Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. A los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. ¡Ojalá! Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso. Muy buenos días, Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130 AM y por la radio cooperativa, y además nos pueden ver en vivo por nuestro canal de YouTube Crisol. En la conducción de hoy, Josiana Fernández Lavie. ¿Cómo anda, Josiana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Waldir Tavares? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, y quien habla, Alfredo Rivera, y a José Olivera lo tenemos en el banco de los suplentes por esta oportunidad. Un saludo desde acá. Un abrazo. Bueno, desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Pájaro Fernández, y aportando como siempre sus conocimientos informáticos, Agustín Bergolo. Muy bien, líneas de comunicación. Antes de la línea de comunicación, hoy tenemos dos entrevistas para los que empiezan a escuchar el programa. En el segundo bloque, dentro de unos minutos, vamos a tener al general Pedro Aguirre Albano, general militar constitucionalista que estuvo preso en la dictadura, que lo vamos a entrevistar, y además en el último bloque del programa vamos a tener a la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, abogada Marina Mota. Pero bueno, ahora, para que la audiencia esté enterada, y las líneas de comunicación. Para comunicarte con nosotros, puedes mandar un mensaje al 091-028-578. Repito, 091-028-578. Recordamos que solamente mensajes, que no atendemos llamadas telefónicas. Y por correo, crisolhaciendomemoria@gmail.com. Muy bien, y hablando de mensajes, ya tenemos un saludo de Nivia López, como siempre, desde acá. Un abrazo a Nivia. Que dicho sea de paso, se suspendió la movida. Por ahora postergado, sí. Aún sin fecha. Sí. Circuito de la memoria. Circuito de la memoria. De la Comisión Memoria de la Costa. Exactamente, se postergó por problemitas ahí relacionados a la terminación. Y lo que se suspendió también fue el asado. Ah, sí, a ver, cuénteme, se suspendió el asado, ¿no? Así es. El asado de Crisol. Lo que estábamos esperando hace meses se vino abajo. Sí, que más que un asado es un encuentro. Es un encuentro. Un encuentro de camaradería, exactamente, que se hace todos los años, hace Crisol, en el parque de la Nación Charrúa, ¿no? Sí. El mal llamado Parque Rivera, ¿no? Sí. Pero bueno, es un año complicado y las condiciones sanitarias a veces no nos dejan encontrarnos. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en Pando? En Pando pasa algo. Bueno, sí, en la Plaza Elena Quinteros, el día martes 24, recuperación de la memoria desde el año 1968 hasta 1985 de la Junta Departamental de Canelones y el municipio de Pando invitan al descubrimiento de la placa en homenaje a la maestra Elena Quinteros. Muy bien, y además hubo una actividad en la Junta Departamental de Montevideo en la cual fueron premiadas dos mujeres, una de ellas expresa política, ¿no es así? Sí, María Julia Listur. A ver, cuénteme. Fundadora de Voces de Canelones. En el caso de María Julia se reconoció no solo su trabajo en este grupo de recuperación de memoria, sino en varias organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los más vulnerables. Desde nuestro programa felicitamos, desde Crisol felicita a María Julia Listur por este merecido reconocimiento, y desde ya avisamos que seguramente en próximos programas la tengamos por acá, efectivamente, sí, porque además ha hecho un trabajo muy, muy grande sobre el tema de la memoria de Canelones, como lo decíamos, ¿no? Bueno, también hay una movida el próximo 28.
Bueno, sí, el próximo 28 va a haber una intervención en lo que es el futuro, en el lugar donde va a estar el futuro memorial de las mujeres expresas políticas, que es en el espacio Julia Arévalo, en la circunvalación del Palacio Legislativo. Aproximadamente, después vamos a estar pasando bien del viernes que viene el horario que van a estar las compañeras para presentar la actividad. Exactamente, las vamos a tener por acá también. Es el espacio que queda donde nace Agraciada, digamos. Bien, exacto. Bien, excelente, excelente. Bueno, y como siempre, el torneo de ajedrez, que es mañana, ¿no? Es mañana, el sábado 21, a partir de las 16 horas. Esto se hace con el protocolo sanitario de la Federación Uruguaya de Ajedrez, con la modalidad de ajedrez activo, 15 minutos más 5 segundos de incremento a partir de la movida inicial. Y bueno, ya para inscribirse creo que no hay plazo, no hay tiempo, pero se podría, creo que ya no queda posibilidad, me parece que no. No. Pero en cualquier caso, para inscribirse con Víctor Rodríguez. Sí, que lo tuvimos la semana anterior. Exactamente, al 096-687-651. Muy bien. Bueno. El próximo lunes 30, a las 14 horas, va a haber un conversatorio sobre pensiones reparatorias en el Parlamento, en la Sala Acuña de Figueroa, el edificio Artigas, en el derecho parlamentario. Está con opción presencial y virtual, los cupos son limitados y va a haber intérprete de LSU para quienes lo necesiten. Excelente. Y vamos a mandar a nuestro presidente, ¿verdad? A Gastón Grisón, efectivamente, que hoy tiene una actividad también en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Efectivamente. Bueno, y tenemos algunas pastillas internacionales, ¿no? Bueno, hay algunas informaciones que, muy brevemente, porque daría para muchísimo. Primero, la situación generada en Perú a partir de la caída del gobierno de Vizcarra, que por otra parte había sido el relevo de Kuczynski, que también había sido... El relevo Sí, relevo de... Lo cierto es que se formó un gobierno radicalmente de derecha, a partir de la caída de Vizcarra, y la gente, particularmente la juventud, salió a la calle, presionó y logró voltear ese gobierno. Se formó un gobierno relativamente de consenso, podría decirse, pero además hay que señalar que esto costó la vida a 2 estudiantes. Sí, y además... Y más de un centenar de heridos, algunos de ellos graves. E intentos de desaparición, porque algunos estuvieron secuestrados por las fuerzas durante 48, 72 horas. Exactamente, sin saber el paradero de ellos. Corrieron riesgo de ser desaparecidos. Sí. Lo salvó la rápida movilización y la intensa movilización de la gente. Fueron movilizaciones que por otra parte tienen una particularidad, no solo fueron en la capital, sino que en cada pueblito, lugares con 2.000 3.000 habitantes salieron a la calle. Bueno, qué importante eso, ¿no? Cuando a veces piensa que solo la capital del lugar que habita es... Sí, y qué importancia esto de la movilización para que se cumplan los derechos humanos y para poder que estas cuestiones no ocurran, ¿no? Pero además es irónico de quienes tienen 3 presidentes en una semana con este grado de violencia, además cuestionan a otros gobiernos supuestamente por el grado de democracia, ¿no? Bueno, con todas las diferencias y matices que pueden haber, ¿no? Sí. Pero bueno, también en Bolivia hay una gran ahora tarea del nuevo gobierno para reconstruir todo lo destruido, pero además tú me contabas de que haya todavía alguien preso, ¿no? Esto nos estábamos informando hoy mismo, a partir de página 12, hay un fotógrafo argentino de 44 años que fue a cubrir las elecciones, en verdad terminó cubriendo el golpe de Estado que se da contra Evo. Este fotógrafo presentó un problema de salud importante, un problema renal, se lo interna, termina en el CTI y a partir de ahí se entera que está acusado de homicidio y de participar en cortes de ruta. Pero lo grave de todo esto es que todavía está preso y estuvo en cárceles muy, muy jodidas, además ahora está enfermo. El nombre de este fotógrafo es Facundo Morales Schoenfeld, y está siendo reclamado por todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina, ¿no? Desde madres, hijos, etc.
Sí, es preocupante, ¿no? Por los intentos de reinstaurar el fascismo, siempre están latentes si no es que los pueblos organizados no lo paran, ¿no? Es muy desgraciado, pero bueno, Bolivia ha dado vuelta por ahora a una página aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, la semana pasada, bueno, porque este es uno de los temas que vamos a hablar seguramente en el otro bloque con el general Pedro Aguerre, que es que hay una revisión histórica que intentan las Fuerzas Armadas al mando de Fregosi, y que Crisol elevó una nota, para que recuerde la audiencia, planteando de que si esa revisión no es con las fuerzas sociales, con la academia y con los directamente involucrados en el pasado reciente, no será una revisión real. Y nos ofrecemos para colaborar en esa revisión. Y bueno, tendremos para comenzar también de esto y otros temas con el general Aguerre. Y además, otra noticia, porque comienzan las excavaciones en la Tablada, ¿verdad? Comenzaron las excavaciones en la Tablada. Sí, y de esto vamos a hablar seguramente con la doctora Mota en un rato, ¿no? Sí. Luego de 6 años, en la mañana del martes pasado, se retomaron las excavaciones en el predio de la Tablada, que está a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien asumió la responsabilidad institucional de la búsqueda de desaparecidos a través de una ley votada. Y como decíamos, vamos a tener la palabra de la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el tercer bloque, la abogada Mariana Mota. Bueno, ¿tenías algo, sí, tú por ahí? Sí, que nos habíamos salteado algo una noticia que ya venimos dando hace varios programas, pero es de un compañero, que involucra a un compañero, a José, que hoy no vino, que es el relanzamiento del libro Frigorífico de Pantaleón Olivera, que tuvo un cambio de fecha, que ya lo avisamos, pero por la duda lo recordamos, y es el 8 de diciembre a la hora 18 en el local de Crisol. Muy bien, muy bien. Bueno, esto de la pandemia nos ha trunchado varias actividades, como el asado que se hace todos los fines de año en Crisol. También hemos tenido algunos problemas. Este año que vengo yo, se cancela el asado. Pero qué barbaridad. Pero, pucha. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos después con más Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30 1130M y por la radio cooperativa.u. Y además nos pueden ver en vivo y en directo por el canal de YouTube Crisol. Y bueno, como lo habíamos prometido, ya tenemos en línea a un militar que fue preso durante la dictadura por honor a su juramento de respetar y defender la República, su honor, la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas. Nos referimos al general retirado Pedro Aguerre Albano. ¿Cómo anda, general? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estoy acá al sol. ¿Nos escucha bien, general? En un precioso día acá en Valijas. Ah, bueno. Descansando. Está muy bien, está muy bien. Y cantando alguna plantita y un arbolito y esas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. General, mire, lo llamamos por varios temas, se podría imaginar, pero uno de ellos es este intento de revisión histórica impulsada por el general Fregosi, y queríamos saber su opinión sobre estos temas. Mi opinión sobre qué tema puntual. Sí, sobre el tema del intento de revisión por parte de las Fuerzas Armadas que se ha dado en los últimos días, el intento del general Fregosi. Bueno, desconozco, yo hace unos cuantos días que estoy acá en Baliza, ¿no? Y no tengo comunicación, pero la reconsideración de lo que ha pasado en los últimos tiempos acá en Uruguay es bastante difícil de definir, pero reconocer que las Fuerzas Armadas no han cumplido enteramente sus funciones, porque se ha politizado, cosa que es ajeno
a las funciones del ejército, que se debe a la Constitución Ujú. y a lo que decide el pueblo. Si toda vez que se quieran separar de eso, van a incurrir en error o en horror. Y bueno, no sé cuál será la intención de ese general, no lo conozco, qué van a hacer, cómo quieren reconsiderar lo que pasó, porque yo digo que tiene que considerar lo que pasó en el pueblo, el voto del pueblo. Los militares, yo soy retirado hace tiempo, pero la función no es interpretar la historia de los militares. La misión de los militares es cumplir con la Constitución y lo que decía el pueblo. Exacto. Exacto. Nosotros, en general, nos dirigimos en carta al ministro, porque no nos corresponde dirigirnos, justamente, no nos corresponde dirigirnos a las Fuerzas Armadas, nos corresponde dirigirnos a la autoridad, que es la autoridad política, que es el ministro, para afirmarle de que nosotros pensamos que si no hay una mirada desde la academia, desde la sociedad civil y desde los directamente involucrados, difícilmente pueda haber un reacomodo o revisión, como llaman ellos, de las Fuerzas Armadas hacia en el sentido que usted nos propone, ¿no? Sí. O sea, las Fuerzas Armadas creo que deben hacer un acto de interpretación republicana de cómo han actuado las Fuerzas Armadas y si han hecho lo que corresponde o no. Yo evidentemente rechazo todo lo que ha pasado, la mano dura, el que las Fuerzas Armadas crean que interpretan la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se manifiesta en las elecciones y a ella debemos acatar y no andar con la esperanza de salvadores, que nunca son salvadores, son cumplidores. Eso es lo que me parece, ¿no? Claro. Puedo estar equivocado, pero no sé. Veo que el juicio lo tiene que hacer el pueblo. El voto, en la forma que sea, que se organice, no debe haber el pasado nuestro, que no fue muy feliz, te digo, y bueno, es el pueblo que decide. Claro. No son los militares. Sí, nosotros además estamos especialmente preocupados porque no vemos a las Fuerzas Armadas atadas a los intereses populares, porque el prestigio que tienen en las Fuerzas Armadas frente al nivel popular es muy bajo, y eso es una preocupación, ¿no, general? Sí. Bueno, las Fuerzas Armadas han cometido errores que la han desprestigiado, y por más que han habido excelentes militares, hay otros que han estado en primer plano y francamente para desgracia del ejército, ¿no? Y bueno, lo que corresponde es que reconozcan los errores primero. Claro. General, una pregunta. Usted fue detenido por primera vez en junio del año 1972. Fue detenido junto al coronel Pedro Aguerre, al capitán Rodríguez, 13 aviadores. ¿Cuál considera usted que fueron las razones para esa detención? ¿Cuántas qué? ¿Cuál fue la razón para esa detención? A mí no me dio razón ninguna. Yo estuve detenido de entrada en la escuela de armas y pasé como 30 días sin saber por qué estaba preso. Ni siquiera le informaron. Ni siquiera le informaron. No, nada. A mí no me dieron razón ninguna. No me acuerdo cuántos días después
empezó una investigación, dijeron que era investigación, pero fue un interrogatorio y pasó un tiempito que ya no me acuerdo cuánto fue, pero que anduve de un lugar al otro de la escuela de armas, en Punta Gorda, en Cárcel Central, en la cárcel de Punta Carretas. Sí, cuando hablamos de Punta Gorda, nos referimos al centro de detención clandestino, la casona de Punta Gorda, ¿no? Sí, lugares de tortura. Allí el señor, ya ni me acuerdo el nombre de él, pero era un capitán. Lavazo sería. Lavazo. Exacto. Lavazo. Me dijo, un día me interrogó ahí, una de las tantas veces que me mandaron para adentro, entraba y salía como los gurises de la escuela. Como negro. Bueno, pretendió dictarme normas. Entonces le dije bien clarito, ¿no? Que yo era un oficial del ejército, que las funciones del ejército son una, que están ordenadas por la Constitución y la ley, y lo que dispongan las cámaras, pero que el ejército no tenía derecho a manejar los intereses de la República. Claro. Eso era el pueblo el que tenía que determinar todo eso. Entonces él me dice, mire, yo estoy autorizado por las autoridades a hacer con usted lo que quiera. Lo puedo matar ahora, pero voy a hacer otra cosa. Yo le voy a dar un tratamiento que en 30 años usted va a ser una piltrafa humana. Francamente, yo, coronel, que un capitán me venga a decir eso, digo, mire, yo podré ser una piltrafa dentro del frente humano, 30 años, y ya lo es. Claro. Tiene que me diera una trompada, ¿no? Sí, claro. No General. reaccionó, entonces digo, porque es un tipo frío. Sí, tremendo. General, otro temita también, porque el tiempo después se nos va, sobre la intervención de Estados Unidos en toda esta cuestión en los años pasados, ¿no? Usted también demuestra esa preoccupación en muchas entrevistas. Sí. Incluso, cuando yo estaba en la escuela de Estado Mayor, ¿no? Anualmente iba la tanda, la que terminaba segundo año de Estado Mayor, iba a Estados Unidos, acompañado por unos oficiales, instructores. Cuando siendo el coronel Sufriategui, director de la escuela de comando, en la cual yo estaba, era ayudante, una especie de escribiente, ¿no? A cargo del comando de la escuela, de la parte interna, se pasó la lista de todos los integrantes, los oficiales que habían terminado el curso de Estado Mayor y 2 o 3 instructores, entre ellos yo. Hubo un problema que los representantes de Estados Unidos, la representación diplomática de Estados Unidos, no daba la aprobación, se demoraban, hasta que un día le dije al encargado de secretaría del comando, le dije al coronel Sufriategui, digo, mire, coronel, el tiempo pasa
no viene la aprobación de la lista y tenemos que sacar con tiempo la documentación para viajar, los documentos. Y si no tenemos la lista no podemos hacerla. Me dijo, dicen, bueno, aparece un problema acá, dice, porque en la lista hay una discrepancia con la embajada de Estados Unidos, que no dan la aprobación a uno. Y bueno, evidentemente es mi caso, le digo, bórreme de la lista y váyanse ustedes. Y fíjate que era un hombre muy noble, dijo, no, capitán, vamos todos o no va nadie. Y eso se lo comunicaron a la embajada americana y vino la embajada, la aprobación, aprobaron. Ahora cuando me dijeron que yo estaba en la lista para ir, les dije, bueno, pero yo voy con una condición. En principio no recibo dinero de países extranjeros, porque acostumbraban, yo era mayor en ese tiempo ya, creo, al mayores y teniente coronel le dan $40-50 por día, gastos, todo alojamiento. Entonces lo que le dije es, mire, yo francamente, si voy, no acepto dinero de países extranjeros, en principio. Sí, de hecho, que me reciban como huésped. Y como dueños de casa, bueno, que se hagan cargo de todos los pormenores de mi permanencia como invitado por el gobierno de Estados Unidos. Pero dinero no acepto. Dice, bueno, padre, ¿y cómo hacemos? Digo, bueno, no sé, que lo resuelvan. O si no, me borra la lista, yo no voy. Entonces aceptaron. Me dijo, no, se arregló, vaya tranquilo. Usted lo que va a tener que hacer es firmar los gastos de alojamiento, comida, que debe dar la hospitalidad que corresponde, ¿no? Bueno, en esas condiciones fuimos y anduvimos un tiempito por allá y después volvimos y eso pasó sin problema ninguno, ¿no? Algunos actos que eran evidentemente de vigilancia, pero después se por encima, no pasó nada. Hicimos un viaje de 30 días ya por Estados Unidos, volvimos y bueno, y al poco tiempo me sacaron de la escuela y... Probablemente la embajada ya tenía claro quién era usted, general, ¿no? Probablemente que... La embajada ya tenía claro quién era usted. Ah, sí, no, me tenían muy vigilado. Claro. Es más, yo era bastante amigo de un norteamericano que hacía el curso de Estado Mayor acá en el Uruguay, Armstrong, capitán Armstrong, casado con una que hablaba el idioma castellano, no sé si de Cuba o de por ahí, y éramos bastante amigos, y él me dijo muchas cosas entre los dos para aclarar mi situación. Entonces él sabía, dice, sabía bien. En la maniobra fuimos a Punta del Este, recuerdo que, bueno, unas fiestas que hicieron, yo no estuve, no quería fiesta tuve ese problemita y bueno, terminé en la cárcel, ¿no? Bueno, otro de los temas también es el tema de los planes de estudio, general ADR.
Los planes de estudio son que no se han cambiado profundamente, no se siguen enseñando la misma cosa con las mismas concepciones, ¿no? Sí, bueno, como instructores, yo era instructor titular de táctica de caballería. No había una posición oficial de la escuela de comando. O sea, que el instructor presentaba su posición sobre los distintos temas, alertaba al comando sobre el contenido de cada clase, era probado y bueno, lo pasábamos. Y así estuve, hasta que, bueno, y por eso estuve, yo no me acuerdo cuántas veces fui, pero... Al final, ¿cuántos años estuvo detenido al final, en la última etapa, en la dictadura? Bueno, yo algo así como 12 años. 12 años. Uh-huh. Calculo como 12 años, porque antes del golpe yo estaba en la escuela de armas un tiempo, después ya me pasaron a Punta Gorda, al centro de tortura, a donde estaba el señor ese que me dijo que podía, estaba autorizado a hacer conmigo lo que quisiera. Uh-huh. Un capitán, ese capitán, ni me acuerdo el nombre de él, pero es muy conocido. Y después cumplí un tiempo ahí en Punta Gorda, después en la cárcel central. En la cárcel central estaba en el piso 7. Primero estábamos en el 6, después nos subieron al 7, donde estaba Sereñe, Lecanto. Estuvimos un tiempito ahí. Allí hubo una cosa rara, porque nos pasaron a nosotros del 6º piso al 7º, uh-huh. Porque la celda en el 6º piso daba al fondo de un restaurante, creo que sobre Yaguarón, y hubo una información que corrió de que se pensaban hacer un hueco en la pared que daba al fondo del restaurante y entrar al piso nuestro, al 6, y hacer una liquidación de los 30 oficiales. Éramos como 30 oficiales que estábamos presos ahí. Eso determinó que nos pasaran al piso 7, donde estaba Sereña y demás. Y bueno, está bien. Bueno, la cosa. Bueno, general, nos estamos quedando sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo su intervención hoy en Haciendo Memoria, porque hacer memoria, decimos siempre, no es hacer memoria solo para contemplar el pasado, sino para edificar el futuro. Porque si no, no hay comprensión. Le agradecemos muchísimo su intervención. No, por favor, para mí es un honor que ustedes me llamen y colaboro plenamente con dar toda la información que se pueda, tendiente a que las Fuerzas Armadas no salgan más del carril donde tienen que ir. Acatamiento de la Constitución y de la voluntad popular. Bueno, muchísimas gracias, general. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, tuvimos en línea al general retirado Pedro Aguerre Albano, militar que fue preso durante la dictadura por hacer honor a su juramento de respetar y defender la República, su honor, la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas, como debería ser todo militar. A la huella primero de José Artigas. Y bueno, y continuaremos después de la tanda con más Haciendo Memoria, ya con la abogada Mariana Mota de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay. Y como habíamos prometido,
tenemos en línea a la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, abogada Mariana Mota. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Acá con la noticia de que comenzaron las excavaciones en La Tablada en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, ¿no? Sí, eso sí, efectivamente empezamos el martes pasado. Buen día, Mariana. La primera pregunta, ¿hay información nueva para que permita pensar en la posibilidad de encontrar algún elemento ahí? Bueno, en realidad esta excavación se había iniciado y luego se había interrumpido y quedó siempre la necesidad de poder verificar toda el área para poder, bueno, confirmar, ojalá que pues, se pudiera, o descartar la hipótesis de hallazgos en ese lugar. Entonces era un pendiente que teníamos, que bueno, a su vez también estaba reclamado por familiares y por investigaciones o causas judiciales que se estaban desarrollando y que bueno, que exigían o por lo menos pedían que se completara esa tarea. Por lo tanto estamos ahí, alguna información coincidente con eso ha llegado, pero no significativa, de manera que bueno, es necesario ir trabajando sobre las hipótesis que se han venido planteando y bueno, y abordarlas, ¿no? Paralelamente el equipo de investigación busca otros datos, mayor información, con foco en La Tablada, justamente aprovechando que estamos ahí, ¿no? ¿La institución tiene los medios necesarios y suficientes como para este trabajo? Bueno, en este momento sí, ahora justamente estamos en 3 lugares en simultáneo, creo que no se había llegado a hacer este escenario de búsqueda tan, digamos, completa, intensa, o bueno, en particular, ¿no? A veces se excavaba en un lado, otras veces en otro, o en 2 lados. Esto existe gracias a que tenemos los mecanismos, las herramientas necesarias para poder hacer la búsqueda y además los equipos técnicos que puedan llevar adelante la observación y el análisis de la búsqueda. Las retroexcavadoras solas por sí no nos bastan y tener solamente los técnicos tampoco. O sea, claro, se precisa todo coordinado para que pueda funcionar. Y bueno, en ese sentido, hoy se está pudiendo hacer. Existen también otros predios que todavía están pendientes. La Chacra de Pando es un lugar que habría que volver a buscar a Arpino Vega, pero bueno, eso implica otra retroexcavadora, implica más técnicos, que en este momento no tenemos ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, mientras esto no ocurre, de todos modos se va buscando más información para que, bueno, el trabajo cuando se desarrolle pueda ser más efectivo y en menor tiempo, ¿no? Sí, además la zona es un lugar complicado, se dice que es inundable, que es un basural. Sí, está al lado del arroyo y bueno, sí es un basural, sí, efectivamente. Sí, claro. Recordarle un poquito a la audiencia, Mariana, que era La Tablada, ¿no? Sí, La Tablada originariamente, históricamente, es un edificio que sigue existiendo, digamos, por lo menos su estructura principal sigue existiendo. Era una especie de hotel o lugar de llegada de los estancieros o ganaderos que llevaban su ganado al frigorífico de La Tablada. Eso, por supuesto, estamos hablando de muchos años atrás. Lo que quiero decir con esto es que ese predio, ese edificio y el predio que le rodea, que inicialmente eran alrededor de 90 hectáreas, 90 y pico hectáreas, era todo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estando en propiedad incluso del Ministerio de Ganadería, pero ya no cumpliendo esa finalidad histórica, el Ministerio de Defensa lo utiliza no como ministerio en sí, sino organismos que actuaban bajo la égida del Ministerio de Defensa en la época de la dictadura, instalando ahí lo que se llamó la base Roberto, que era una base del organismo de coordinación de operaciones antisubversivas, la OCOA, que era un organismo represivo por definición y por ejecución.
En ese lugar desde el año 77, por lo menos lo que se tiene conocimiento, desde el 77 hasta el 83 inclusive, funcionó como un lugar de detención, tortura y desaparición de personas. Fue absolutamente clandestino, no está registrado como un lugar oficial, y se conoce su funcionalidad, quienes allí estuvieron, principalmente por los testimonios de los sobrevivientes, de los que estuvieron ahí detenidos, ¿verdad? Sí, claro. Y además, mire, hace minutos entrevistábamos al general Pedro Aguerra, que estuvo 12 años detenido y además estuvo en varios centros de detención clandestinos. Y nos contaba de que uno de los torturadores le decía, que además era camarada de armas de él, le decía que él tenía la autoridad de matarlo, pero que no lo iba a hacer, que lo iba a destruir para dejarlo en menos de 20 años hecho una piltrafa. Con esto es una especie de confirmación que había una política también de la destrucción psicológica y física de las personas, ¿no? Sí. La aplicación sistemática de la tortura que fue perfeccionándose con los años, ¿no? En el inicio de la dictadura fue principalmente física, siempre fue los apremios físicos de mucha gravedad, digo. Una vez se escucha hoy día algunos militares o represores que minimizan lo que hacían con los detenidos, y es realmente indigno porque los destruían. Bueno, muchos de ellos los mataron en la tortura, pero luego también se fue perfeccionando lo que fue la tortura psicológica, ¿no? La forma de degradar a la persona, de destruirla en todo lo que pueda, lo que es la integridad de la persona, para, bueno, que si sobreviviera con graves traumas y con graves lesiones a lo largo de su vida. Sí, lamentablemente lo decían, y lo peor aún es que lo ejecutaban a eso, ¿no? Sí, es tremendo. Otra preocupación que tenemos en Crisol, y creo que también de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es el grado de virulencia en cuanto a las acciones represivas que han habido en los últimos tiempos. ¿Me está refiriendo a la situación de la policía? Sí, exactamente, de la policía, ¿no? Un poquito vemos como una actitud totalmente desmedida por parte de la policía para supuestamente reprimir aglomeraciones de personas en relación a la pandemia, ¿no? Sí, esa es una situación muy preocupante porque en definitiva, por un lado, la población, como todos, nos enfrentamos a una pandemia de la cual nadie sabe mucho de qué manera actuar, cuánto tiempo va a llevar esto, cómo se sale de esto y en qué condiciones, etcétera, etcétera. O sea, es una situación nueva que en cierta manera desconcierta no solamente a nuestra población, sino a nivel mundial. Y lo ideal sería que desde las autoridades, desde los organismos de gobierno, le lleven a la población información y además tranquilidad, o de alguna manera cómo poder dirigir y controlar las situaciones que puedan ser de riesgo a partir de la información y de protocolos claros. Exacto. Donde se aporte no solamente principalmente información, pero también el conocimiento de los técnicos especializados en esto. Si a uno de las personas les explica cuáles son los riesgos, de qué manera protegerse, cuáles son las cosas que no se deberían hacer o que se debería de actuar de otra manera, las personas se entienden. Nadie quiere exponerse a un riesgo ni exponer a los demás. Eso es absolutamente natural. Pero si para poder expresar eso se aplica la fuerza, no se logra primero el cometido de explicar, y lo único que se logra es una reacción que a veces es también violenta. Entonces no hay un objetivo que se pueda cumplir con ese mecanismo. Entonces realmente es preocupante, ¿no? Claro. Y además tú hablabas del tema de los protocolos, ¿no? Para no generar justamente esos actos de acción y reacción, ¿no? Que se dan. Exactamente. Entonces, pero además porque además la ley de urgente consideración tiene artículos en los cuales como que estuviera previendo momentos de la utilización de la represión, porque bueno, esto comentario nuestro, medidas económicas que te están llevando adelante y se van a llevar adelante, porque ya lo dice el presupuesto y la ley de urgente consideración, van a agravar la situación económica de los sectores populares del país, y eso seguramente va a tener una reacción. Y bueno, creo que están acorde, ¿no? Esas dos cosas, ¿no?
Sí, en general, sí, los gobiernos cuando adoptan determinadas medidas y cuando incluso son medidas restrictivas o por lo menos limitativas o que pueden eventualmente llevar a algún tipo de reacción de la población en el ejercicio de su derecho de expresión y de libertad de protesta, debe contemplarse justamente que ese derecho existe, que la posibilidad de una reacción de protesta o de manifestación o de rechazo pueda existir y saber de qué manera poder canalizar esa discusión, poder controlar en una forma adecuada, que no existan desmanes en el ejercicio de un derecho, pero se refiere a que el ejercicio del derecho debe ser garantizado. Y eso debe estar en el foco de la preocupación de cualquier Estado. Bueno, eso es lo que uno apunta y lo que quisiéramos que así estuviera y debemos estar vigilantes a eso justamente, ¿no? O sea, por ahí es pensar también, no solamente desde las organizaciones, de qué manera poder proponer y establecer canales de discusión y de qué manera las organizaciones puedan hacer oír su voz y puedan expresar su disidencia, ¿no? Mariana, otro tema, si bien ya hablamos del presupuesto de la ley de urgente consideración, ¿ustedes cómo ven el tema del presupuesto para la institución, el futuro de la institución de derechos humanos, ¿no? No tanto de lo actual, sino cómo se ven las previsiones económicas para el futuro? Bueno, el presupuesto de la institución se vota en forma separada al de la administración central, Uh-huh. es parte del Poder Legislativo, por lo tanto se vota solo en la Cámara de Senadores. Tenemos información de que se abordaría el presupuesto de la institución recién cuando termine la consideración y la votación del otro presupuesto mayor, o sea que esto sería en diciembre, y bueno, las expectativas son nosotros hemos hecho unas peticiones muy magras, porque realmente, bueno, un poco considerando el pedido que se ha planteado hacia todos los demás organismos del Estado, entonces nuestras pretensiones son realmente muy, muy mínimas, y bueno, y lo que queremos asegurar es que exista presupuesto principalmente en la normativa que se le ha incorporado a la institución como competencia. Esto es el tema de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley de Salud Mental, la Ley de Sitios de Memoria y la Ley de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Cada uno de estos cometidos que se le agregan a la institución y que los está desarrollando deberían tener un apoyo presupuestal para poder desarrollar en mejor forma, o por lo menos desarrollarlos hasta mínimamente, porque tanto la ley de sitios como la de salud mental, servicio de comunicación audiovisual, no vinieron así con un presupuesto asignado, de manera que la institución ha tratado de alguna manera de cumplir esos cometidos con las falencias obvias de no tener presupuesto. En el caso de la búsqueda de detenidos desaparecidos, la ley preveía que debía sostenerse esas actividades por parte del Poder Ejecutivo hasta que se sancionara el presupuesto de la institución. En ese sentido, nosotros estamos pidiendo un rubro presupuestal que abarque no solamente lo que queda de mandato de este Consejo, sino toda la administración de este gobierno, para asegurar que esta tarea de búsqueda se continúe desarrollando más allá de los cambios en las titularidades del Consejo Directivo. Y que además lo que no hace un incremento al gasto presupuestal que hoy día se destina para la búsqueda, sino que se mantiene en los mismos términos. De manera que, bueno, lo que nosotros aspiramos es que eso se vote y se apruebe, pero principalmente en las competencias nuevas que les estaba mencionando, ¿no? Porque algunas no tienen ningún rubro presupuestal. Bueno, Mariana, estamos llegando al final prácticamente, inclusive del programa. Te agradecemos muchísimo tu presencia. No va a ser la última, te vamos a llamar en otras oportunidades seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Gracias. Bueno. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, tuvimos la presencia telefónica de la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, abogada Mariana Mota. ¿Comentarios
A ver. No, comentarios muchísimo. Precisaríamos un par de horas más. No sé si Gabriel Mazarovich, que está ahí, si nos deja una media horita, si nos regala una media horita. La media horita del Popular que ya viene a continuación de nuestro programa, exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos llegando a la finalización del programa con cosas interesantes, porque el general Pedro Aguirre Albano, como verán, dijo algunas cosas muy interesantes, algunas cosas que no conocíamos, como por ejemplo lo que le decía este torturador al general cuando estaba en la casona de la calle, mejor dicho, de la casona de Punta Gorda, ¿no? Sí, y algunas afirmaciones que parecen obvias, pero no son tan obvias, y es muy bueno escucharlo en boca de un general del uruguayo, como que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio de su pueblo, que se expresa a través de las urnas, ¿no? Sí, exactamente. Con total claridad, ¿no? Exactamente, porque además el tema de la defensa, no existe una defensa nacional realmente si no hay una sintonía buena hacia los militares, entre el pueblo y los militares. Si el pueblo ve a los militares como alguien con el que no simpatiza, seguramente no hay defensa nacional posible, ¿no? Para nada. Bueno, pero interesante, ¿no? Sobre todo esto de la destrucción física e espiritual de los presos como política premeditada y planificada, que conversamos también con Mariana Mota, ¿no? Bueno, saludos. Gabriel nos manda saludos y nos dice vamos arriba con el programa y algunos otros saluditos que en la próxima vamos a dar. ¿De acuerdo? Así que sigan llamando, además, a las líneas de comunicación, pueden seguir mandando mensajes, ¿verdad? Muy bien. Y la semana que viene nos reencontramos con más Haciendo Memoria, la audición de Crisola, la audición de Expresas, el preso político del Uruguay, cuando digamos, que es viernes, nuevamente ya con el calorcito y el verano. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Muy bien. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o Hasta el próximo gallina, viernes. porque Hasta luego. kikiriki.